Bueno, esta es la retroalimentación de la prueba número 2, ¿sí? que hicimos hace algunos días. Entonces, la primera actividad nos decía lo siguiente. Una empresa que se dedica a la transacción de instrumentos financieros en bolsa dispone de una cartera de 36 instrumentos, los que son analizados a diario para ver su funcionamiento y rentabilidad. Tras el análisis semanal, el gerente observa que hay dos instrumentos de manera inestable, ¿cierto? Y con utilidades deficientes. Ese es un poco el diagnóstico. Es muy por debajo de los otros instrumentos. Por esto se debe tomar alguna decisión al respecto, para lo cual se han muestreado los promedios diarios de los últimos 15 días. Esto es importante porque nos dice el parámetro, ¿cierto?, que estamos estudiando, es decir, se están estudiando los promedios, y está medido en dólares porque está en relación a las utilidades obtenidas. Generalmente los instrumentos financieros vienen en dólares. Bien, nos daban aquí los registros, ¿cierto?, de cada uno de los dos instrumentos y sus utilidades. Entonces, en función de eso nos hacen las preguntas. La primera pregunta era identificar las variables, ¿cierto? Allí tenemos primero los instrumentos, que es una variable cualitativa nominal, y luego tenemos las utilidades, ¿cierto?, que se observa claramente que es una variable cuantitativa continua. Luego, en el apartado B nos dice, asumiendo normalidad en las utilidades, aplica la metodología más adecuada que te permita decidir justificadamente cuál de los dos instrumentos debe ser reemplazado y por qué, con un error máximo del 6%. Y por supuesto debemos ir justificando cada una de las actividades que vamos a hacer. Entonces, claramente que lo más adecuado era aplicar una metodología de contrastes de hipótesis. Ya sabemos que cuando queremos confirmar algo, el contraste es la alternativa. Recuerden que los intervalos de confianza solamente nos dan un rango de variación del parámetro, pero no nos entrega la confirmación, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer un contraste para dos muestras y en particular para dos medias. Entonces, lo primero será definir las hipótesis. Entonces, las hipótesis, en este caso, se construyen siempre en función de la situación problema. ¿De acuerdo? En este caso, lo que nos están pidiendo es verificar cuál de los dos instrumentos debe ser reemplazado, y para ello teníamos que comprender el problema. Hay dos instrumentos, ¿cierto? Y dice que son inestables en cuanto a las utilidades que reflejan. Por lo tanto, lo lógico es que se elimine aquel o que sea reemplazado aquel instrumento financiero que genera las menores utilidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, claramente cuando uno observaba los resultados muestrales que tenemos aquí, ¿cierto?, para el instrumento 1 y para el instrumento 2, nos dábamos cuenta que el instrumento 1 claramente tiene un promedio menor que el instrumento 2, por lo tanto, para no cometer error de tipo 2, el contraste debería ser unilateral izquierdo, ¿verdad? Es decir, indicando que el instrumento 1 es el que tiene las menores utilidades y por lo tanto ese instrumento debería ser el que se reemplaza. Dada el nivel de significación, ¿cierto?, del 6%, podemos definir claramente la región de rechazo y la región de aceptación. Entonces, al 6%, dado que es un contraste unilateral izquierdo, ¿cierto?, la región de rechazo estará a la izquierda, y esto lo hemos buscado con los grados de libertad obtenidos a partir de las dos muestras, ¿cierto?, que serían 15 y 15 son 30, menos 2, 28. Es decir, esto se obtiene con los 28 grados de libertad. Recuerden que en una TD Student, que es la distribución que vamos a utilizar, los grados de libertad serían N1 más N2 menos 2.
o lo que sería lo mismo N1 menos 1 más N2 menos 1. Ahora, ¿por qué usamos una T de student? Porque recuerden que estamos estudiando promedios y las varianzas poblacionales son desconocidas. ¿De acuerdo? Lo que tenemos o podemos obtener de las muestras son varianzas, pero muestrales. Bien, ese sería nuestro paso 2. El paso 3 vamos a calcular la discrepancia. Para eso tenemos la información muestral, ¿cierto? Reemplazamos aquí los distintos valores. Y obtenemos una discrepancia, ¿sí? Obtenemos una discrepancia de menos 2,25795. Entonces con eso vamos a tomar la decisión en qué región está, ¿verdad? Entonces como aquí la región de rechazo comienza en menos 1,604, claramente cualquier discrepancia que esté por encima de esto, ¿cierto? Es decir, que sea más negativa, va a caer en la región de rechazo. Por lo tanto, hay evidencia suficiente en la muestra como para rechazar H0, ¿verdad? Porque la discrepancia cae en la región de rechazo. Por lo tanto, si rechazamos H0, estamos confirmando que H1 es correcta y por lo tanto confirmamos que efectivamente el promedio del instrumento 1 es significativamente más pequeño que el del instrumento número 2. Ese es el resultado del contraste. Ahora tenemos que dar una respuesta a la pregunta que se nos hacía respecto de cuál de los dos instrumentos debería ser eliminado o reemplazado. Claramente es el instrumento número 1, dado que tiene las utilidades inferiores. Y ya lo hemos confirmado con el contraste. Luego, en el apartado C, nos planteaban que la empresa tiene permanentemente en estudio los distintos instrumentos financieros de la cartera y en el momento en que hay alguno que tenga un movimiento por debajo del promedio de la cartera, que es de $23,5 por transacción, entonces enseguida es reemplazado, ¿cierto?, para mejorar el rendimiento monetario. El analista que está a cargo del proceso ha recogido la información del instrumento K2, que lo tenemos aquí, referida a las utilidades de los últimos 11 días. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, pues habrá que tomar la decisión de si ese instrumento es reemplazado o no. Entonces, nos piden con una significación del 5,7%, ¿recomendarías al analista reemplazar el instrumento? Esa es la primera pregunta que debemos contestar. Y lo segundo es, ¿dirías que el p-valor del contraste es mayor o menor del 5,7%? Justifica tu respuesta. Entonces, lo primero, claramente que vamos a utilizar los contrastes para confirmar esto. Y el contraste, al haber solo una muestra, será un contraste para una muestra y en particular para el promedio. ¿Por qué? Porque tenemos aquí las utilidades de los últimos 11 días y podemos comparar el promedio con el promedio de la cartera. ¿De acuerdo? Entonces será el contraste para una media. Aquí tenemos las hipótesis. Claramente, como ya nos daban el promedio de la cartera, lo que me preguntan es si voy a eliminar el instrumento K2 y para eso necesito confirmar que efectivamente tiene un promedio de utilidades inferiores, ¿de acuerdo? Porque esa es un poco la cuestión. Por lo tanto, el contraste es unilateral izquierdo, ¿de acuerdo? Y con el nivel de alfa que nos daban y sabiendo que la distribución es una T de student, nuevamente tenemos la varianza o desviación típica poblacional desconocida, la que vamos a obtener aquí es muestral. Por lo tanto, la distribución es una T de student con 11 menos 1, es decir, 10 grados de libertad. Eso entonces, con el alfa 0,057 tenemos esta región de rechazo, ¿cierto? Y esta región de aceptación en azul. Por lo tanto, vamos al paso 3 a calcular la discrepancia. De la información muestral sacamos el promedio, la desviación, ¿cierto? De cualquiera de las maneras, a través de Excel, calculadora o SPSS. Y tenemos la discrepancia. La discrepancia nos da menos 1,929, lo que nos lleva a tomar la decisión de que la discrepancia, como cae en la región de rechazo, hay suficiente evidencia para rechazar H0 y por lo tanto confirmar que
efectivamente el promedio de K2 es significativamente inferior al promedio de la cartera de 23,5. ¿Sí? Esa es la respuesta del contraste, pero ahora tenemos que dar respuesta a la pregunta. ¿Realmente consideramos que hay que eliminar K2? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el promedio, hemos confirmado que el promedio de las utilidades es significativamente inferior al de la cartera. Y la segunda pregunta implícita era la del p-valor, si era inferior a 0,057, que era el valor de alfa, y la respuesta es que sí, el p-valor tiene que ser inferior. ¿Por qué? Porque nosotros hemos rechazado, ¿cierto?, el contraste para 0,057, ¿cierto? Si yo calculo el punto crítico para un alfa más pequeño, por ejemplo, ¿cierto?, 0,05, nos damos cuenta que el punto crítico todavía yo sigo rechazando. Recuerden que la discrepancia es menos 1,929. Por lo tanto, si yo escojo un alfa un pelín más pequeño, yo sigo rechazando todavía. Por lo tanto, el p-valor va a ser más pequeño porque puedo rechazar el contraste con un alfa más pequeño. No se olviden que el p-valor es el valor más pequeño de alfa para poder seguir rechazando el contraste. Y esa era la parte número 1.